doctor Enrique Martínez, quien fue el primer traumatólogo del Hospital Vicente Corral Moscoso, un distinguido profesional que ha aportado mucho a la medicina del Austro y del Ecuador. Hoy nos ha abierto las puertas para conocer un poco más sobre su vida, su carrera profesional, su historia. Muchas gracias, doctor, por darnos la bienvenida a su casa, a su humilde morada. Gracias de verdad por esta oportunidad de la entrevista y por esa buena voluntad que usted siempre ha tenido con nosotros. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Realmente yo me siento privilegiado y honrado de tenerles en mi casa, y sobre todo por el hecho de que se han fijado en mi figura como médico, quizá como uno de los pioneros en la especialidad a la que yo me dediqué. Y creo yo, tengo la impresión de que al entrevistarme y al conocer las facetas diferentes de mi vida, están ustedes exaltando los valores de nuestra profesión, de la que todos somos parte, de la profesión médica, que es una de las profesiones más nobles y al mismo tiempo más sacrificadas del ser humano. Algún escritor alguna vez dijo que no hay responsabilidad mayor para el ser humano que dedicarse a la práctica de la medicina, porque el médico se hace cargo no solo de la integridad física, sino de la vida misma de sus semejantes. De manera que esta es una profesión que nos ennoblece, pero que nos da una responsabilidad extraordinaria, a la cual tenemos que rendirle culto con nuestra manera de ser, con nuestra ética, con nuestro profesionalismo, con lo que podamos aportar de nosotros, porque la medicina significa que uno deja de pertenecerse a sí mismo para pertenecerles a quienes ponen en nuestras manos su vida para que nosotros la protejamos, para que nosotros hagamos o pongamos lo mejor de nosotros en su beneficio. Muchas gracias, queridos jóvenes, por esta distinción con la cual yo me siento tan honrado y al mismo tiempo tan contento. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándole a usted, doctor, ¿cómo fue su formación académica antes de llegar a la universidad? ¿Cómo fue cuando usted pasó por las aulas escolares, por su colegio? ¿Cuáles fueron sus principales anécdotas que nos podría contar? Bueno, realmente mi formación académica comenzó en la ciudad de Cuenca, en la escuela de los hermanos cristianos, en la escuela llamada San José en esa época. No sé si es que de momento hay una escuelita por ahí, queda en la calle Gran Colombia, en la esquina de la Gran Colombia, con la Hermano Miguel. Esa fue la escuela original de los hermanos cristianos, que era la única escuela confesional, porque yo provengo de una familia muy tradicionalista y conservadora. Mis padres, mis abuelos, todos eran curuchupas. De manera que no podían ponerme en una escuela fiscal, sino tenía que estar en la escuela religiosa de los hermanos cristianos. De todas maneras, estos hermanos cristianos eran buenos educadores. Muchos de ellos eran franceses, algunos eran ecuatorianos. El principal personaje que tenemos de los hermanos cristianos es el santo hermano Miguel, que fue uno de estos religiosos, semi-religiosos, porque no eran ni curas ni seglares,
simplemente era una comunidad que se dedicaba a la educación de los chicos, de los jóvenes. De manera que mi primaria fue en la escuela de los hermanos cristianos, la escuela llamada San José. Continuando con mi tradición conservadora, la secundaria la hice en el Colegio Borja, de los curitas jesuitas. El local del Colegio Borja en esa época es el local que se encuentra en este momento frente al lado de la Catedral Nueva. Es lo que llaman el seminario o algo así, el edificio este. Allí era el Colegio Borja. El Colegio Borja estaba separado en dos secciones. La una que era de los chicos, muchachos, primero, segundo y tercer año, que daba con frente a la calle Bolívar, y la sección de mayores que llamaban, que era del cuarto, quinto y sexto curso, que daba con frente a la calle, al Parque Calderón. Entonces allí fueron mis primeras incursiones ya en la educación secundaria. Debo admitir que los curas jesuitas, que eran nuestros profesores, eran gentes muy preparadas. Algunos eran españoles, algunos otros eran franceses. Y tuvimos realmente una muy buena educación en el sentido histórico, cultural, literario, científico. De manera que allí fueron mis años de secundaria. Me gradué yo en el año 1952. Si ustedes se ponen a pensar, dicen, este es un dinosaurio. 1952 obtuve mi título de bachiller. Y inmediatamente nació en mí, no sé por qué, porque no tenía antecedentes familiares, tal vez algún primo medio lejano que era médico, pero no sé por qué me incliné por la profesión médica. Algunos de mis parientes me inculcaban la idea de que me dedique a la odontología. Yo dije, no me gusta la odontología, más bien voy a ser médico, ya. Y realmente para empezar la práctica, la docencia, la investigación y mi iniciación en la rama de la medicina, tuve una anécdota que es simpática. Yo nací en la población de Cañar y allí tenía yo mi abuela materna y tenía algunos amigos y algunas cosas que fueron de mi infancia. Y cuando ya decidí dedicarme a la medicina, a estudiar medicina, le cogí a un amigo que había allí en Cañar, que era un desaforado. Le dije, oye, yo necesito unos huesos para empezar a estudiar la anatomía. No hay problema, vamos al cementerio, acá nomás queda. Ya tengo por ahí, más o menos a estas horas, 7:30, 8 de la noche, nos dirigimos al antiguo cementerio de la población de Cañar. Me llamo, venga acá. ¿Qué? Aquí tengo la calavera, aquí está. Efectivamente cogimos un cráneo, estaba allí, a flor de piso. ¡Ay, qué hermoso, pucha! Uno que otro hueso más que aparecía por allí, cogimos. En cambio, mi madre y mis hermanos menores, porque yo soy el mayor de mis hermanos, mi abuela, mis tíos, allí en Cañar, se erizaban al ver esta cosa horrible que había traído en un saco, ahí una cantidad de huesos. Inmediatamente fueron a comprar cal, a comprar un montón de cosas
antisépticos y vainas. Efectivamente fue un baño de cal, de agua de cal, de ni sé qué, de ni sé cuánto, para desinfectar los huesos. Y yo ya sabía que, por ejemplo, para desarticular los huesos de un cráneo, el procedimiento más sencillo era colocar unos porotos ahí, llenarle a la calavera con los porotos, echarle agua y esperar que la hidratación de los porotos vaya desencajando poco a poco los huesitos del cráneo. Efectivamente así ocurrió. Al día siguiente estaban todos los huesitos del cráneo separados, anatómicamente colocados, etc. De todas maneras, mi familia, como ustedes comprenderán, tenía un rechazo total de esto. Y volvieron nuevamente a utilizar un montón de antisépticos, de desinfectantes y de cosas. De todas maneras, yo ya estaba feliz. Y les cuento que en las vacaciones previas al ingreso ya a la Facultad de Medicina, yo ya me fui comprando los 3 tomos de la anatomía que en ese tiempo se usaba, que era la anatomía de Rouvier. No sé si ustedes conocen ese texto. Sí, nos lo oportunidad. 3 tomos de Rouvier. Ya me fui comprando ya en las vacaciones, entonces ya empecé a ojearle. Para mí era griego al comienzo esto del antero posterior, del lateral, del que ni siquiera por aquí los términos que se usaban para la cuestión anatómica, sobre todo para orientar las distintas piezas anatómicas. Pero ya algo fui aprendiendo. En esa época, para entrar a la universidad había que pasar por un examen de ingreso, que se llamaba. Era un examen en el que a uno le tomaban una especie de prueba para más o menos valorar qué nivel de cultura general o de biología tenía, porque yo en el colegio había optado por la especialidad de biológicas, que en ese tiempo había biológicas, matemáticas o químicas. Yo había optado por biológicas, entonces ahí nos daban ya un poco más de biología, un poco más de química, etc. Entonces pasé el examen de ingreso y me inscribí ya en la Facultad de Medicina. El primer año en esas épocas era realmente como subir al Everest. Sobre todo la materia de anatomía descriptiva, había un profesor que se llamaba el doctor Orlando Regalado, que era el profesor de anatomía. Este era un perfeccionista. Si tú no le dabas la materia con puntos y comas, te rechazaba. Además, no solamente era la materia teórica, había que hacer los trabajos de disección. Para los trabajos de disección teníamos que esperar nosotros que algún pobre paciente que llegaba al hospital, que no tenía familiares, se muriera y que no reclamaran su cadáver en las siguientes 12 o 24 horas para cogerle y llevarle inmediatamente a la morgue que era en ese entonces al lado del hospital, el hospital antiguo, Vicente Corral, para formalizarle. Entonces nosotros ya nos hicimos expertos en coger la vena yugular, hacer la mezcla de glicerina con formol, inyectar en el cadáver para formalizarlo. Y teníamos que entregar, para completar el primer año de anatomía, 36 trabajos de anatomía perfectamente hechos con el cadáver, con demostración ante el profesor.
pero la anatomía era el obstáculo más grande. Nosotros comenzamos siendo 125 estudiantes que ingresábamos al primer año, de los cuales pasamos 3 sin quedarnos suspensos ni aplazados, y más o menos unos 10 o 12 después de dar los exámenes de suspensos o aplazados. De los 125, prácticamente un 10% quedábamos listos para el segundo año. El 90% tenía que repetir el año. El segundo año era ya mucho más tranquilo, más ágil. Allí se veía anatomía topográfica, fisiología, química biológica, alguna otra materia más que no recuerdo. Y luego, pues poco a poco uno iba avanzando en la carrera médica. Era simpático cuando a uno le daban el mandil o le mandaban a hacer el mandil para entrar ya en el hospital, que quedaba junto a la Facultad de Medicina de esa época. La primera vez que uno entraba al hospital, bueno, era un mundo misterioso, ¿no? Se veía las monjitas en esa época, usaban unos cucuruchos grandes, las monjas de la Caridad, los jefes de sala, que eran profesores ya antiguos, muy garbosos, que paseaban por los corredores, los estudiantes de los últimos años que nos veían, pobres guantes que están recién llegando, medio respectivamente, pero poco a poco nos fuimos habituando a la vida del hospital. En esa época el Hospital San Vicente de Paúl se llamaba, tenía pues unas 10 o 12 salas. En el libro este de El último centauro allí está descrito con mayor detalle las salas que había, salas de clínica, de cirugía, de obstetricia, ginecología, de pediatría, que eran las 4 divisiones básicas de la medicina clásica de ese tiempo. Y poco a poco nos fuimos habituando a la vida del hospital, en los años subsiguientes ya con mayor autoridad, cada vez íbamos aprendiendo más y más, sobre todo esa interrelación que se va fortaleciendo entre el estudiante, el aspirante a médico y el paciente. Y uno va descubriendo esa cantidad de secretos que tiene la vida, que tiene la enfermedad, cómo la enfermedad puede decirle al paciente que luche por su vida, o puede también hundirle ya en la agonía y en la muerte. Entonces uno va adquiriendo ese carácter tan solidario con el ser humano, sobre todo con el ser humano que sufre, y sobre todo con el ser humano que llegaba al hospital, que era el hombre humilde, el campesino, el que a veces le traía hasta unos 2 huevitos para regalarle a uno en muestra de gratitud. Pero al mismo tiempo en el hospital, porque en ese tiempo las clínicas privadas todavía eran muy primitivas, en el hospital había un sector que era el sector de pensionados, a los cuales llegaban pues pacientes de cierto nivel económico que pagaban su pensionado, y había también la media pensión para pacientes de menores recursos económicos. Entonces uno iba aprendiendo hasta las escalas económicas y sociales de los pacientes en esos años de formación profesional. Muchos profesores, la mayoría de los cuales ya no viven, nos fueron modelando esa imagen del médico que comienza siendo un esbozo imperfecto, hasta que poco a poco va adquiriendo el carácter del médico
que se hace cargo del paciente y que interviene ya directamente en su estructura física y hasta en su estructura psicológica, porque uno va dándose cuenta de que mucho de lo psicológico o que la psicología tiene mucho que ver con las enfermedades físicas. De manera que esa fue más o menos mi formación, hasta que llegamos justamente a los últimos años, en el sexto y séptimo año, en los cuales nos encontramos con dos clases, diríamos así, o tres clases de profesores. El doctor Miguel Alberto Toral, que era el clínico por excelencia, el cual nos metía en la cabeza la idea de que el médico tiene que ser el detective, el investigador, el que se meta en la estructura física y psicológica del paciente para descubrir su enfermedad. Un profesor excelente, extraordinario, sumamente exigente. Y como contraste, el doctor Vicente Corral, que era en cambio un antiacadémico, era un hombre de una gran bondad, de una gran calidad humana, que en cambio nos llevaba a la parte práctica de la cuestión quirúrgica, porque él era el jefe de cirugía de la sala Ojos Loyola, que era la sala de cirugía. Y al mismo tiempo teníamos al doctor Nicanor Corral, que era primo de Vicente Corral, que había llegado recién haciendo su especialidad de ginecología de obstetricia en los Estados Unidos, y que fue prácticamente el pionero de la especialidad de ginecología y obstetricia en su versión moderna. De manera que esos tres para mí fueron los parámetros en los cuales se basó sobre todo la solidez de la carrera médica que yo llegué a adquirir en esa época romántica de la Facultad de Medicina. Tal vez cree usted que lo que nos contó en un inicio como el cierto rechazo que hubo de su familia por los huesos que usted traía a su casa, influenciaron de alguna forma negativa, o hubo alguna imposición de su familia a decir que no se estudie eso, se busque mejor otra carrera? Por el contrario, a pesar de la natural repugnancia, podríamos decir, que siente cualquier gente que es ajena a la profesión médica por esta cuestión de los huesos y todo lo demás, ellos aceptaron la resolución que había tomado yo y más bien al contrario, comenzaron a apoyarme a pesar de su rechazo. Yo me acuerdo que mi mamá, pues que ella era muy exigente en esta cuestión del aseo y todo lo demás. Todos los días tenía que ir a mi dormitorio que yo tenía en la casa, y debajo de mi cama tenía un cajón con los huesos para estudiar ahí la osteología. Pero ella superaba ese rechazo natural que tenía mientras arreglaba todos los días mi habitación, ¿no? Incluso a mis hermanos menores, a los que yo incluso haciendo gala, como uno es al comienzo, cuando entra, no sé si a ustedes les habrá pasado, de hacer hasta un poco de gala de la cuestión anatómica y cosas que uno viene viendo el cadáver, y por aquí y por allá. Ellos también aceptaban, aunque con temor, con un poco de miedo, esas expresiones mías, ¿no? De manera que no hubo rechazo propiamente de mi familia, todo lo contrario. Más bien fue una solidaridad, un apoyo a la profesión que había optado yo por escoger. ¿Se podría decir que su familia entonces fue un apoyo en los momentos difíciles que tenía, en los momentos duros de la carrera, y su necesidad, su deseo de tal vez ayudar a las personas fueron lo que le fueron motivando cada año más a seguir adelante y no dar un paso al costado? Exactamente, sí.
Es que ellos fueron dándose cuenta de que a medida que uno avanza en la profesión, ya uno también comienza incluso a hacer uso de los pocos conocimientos que uno tiene en los primeros años, porque llegaban las pacientes viejitas, oye, estoy con tal cosa, ayúdame. Entonces uno les regalaba una muestra médica, y a uno empezaba más o menos a hacer sus pequeñas recetas, sus pequeñas cosas. Entonces la gente iba dándose cuenta de que uno había escogido una profesión con la cual podía ayudar, primero a los parientes, luego a los amigos y luego al resto de la población. De manera que todo eso fue positivo en la culminación y en el avance de la carrera que había elegido. Considerando, claro, el gran tiempo que se necesita para la carrera de medicina, tal vez usted sienta un arrepentimiento de no haber compartido ese tiempo con su familia y dedicarlo a los estudios. No, no creo que haya arrepentimiento en ese sentido, porque yo sabía compartir las horas familiares con los estudios de la medicina, que demandaba la medicina. Incluso, gracias a Dios, nosotros teníamos una hacienda que era de mis antecesores, que quedaba en los Calientes de Cañar, ya hacia la carretera que baja hacia la costa, en una zona ya subtropical, podríamos decir. Y todos los años, desde que nosotros fuimos pequeños, nos íbamos impajaritablemente a pasar nuestras vacaciones en esa hacienda. Y lo cual no se interrumpió incluso durante mis años de estudio en la universidad. Entonces eso me unió más a la familia, o sea, no se perdió nunca el vínculo ese familiar que teníamos tan estrecho con la familia, ¿no? ¿Cree usted que la participación suya en las filas militares influenció de una forma positiva o negativa dentro de sus estudios? Bueno, eso fue más bien una cuestión anecdótica. En una de las tantas aventuras políticas de Velasco Ibarra, se les ocurrió a algunos de sus militares llamar a los estudiantes que cursábamos en tercero y cuarto año para que hiciéramos un curso que se llamaba de aspirantes a oficiales de reserva. En esos tiempos todavía teníamos nosotros frecuentes conflictos con nuestros vecinos del sur, con el Perú. Siempre habían esas escaramuzas allí en la zona fronteriza, algunas medio graves, otras que pasaban así nomás. De manera que siempre había ese, sobre todo entre los militares, ese afán de mantener siempre la cuestión de que el Ecuador es un país amazónico y que los límites iban por allá, hasta cerca de Brasil y bla, bla, por aquí, por allá. Y Velasco Ibarra era uno de los más ardientes defensores de la soberanía de la región oriental del Ecuador. Y él llamaba el protocolo de Río de Janeiro, que se firmó por ahí en 1942. Decía, el írrito protocolo en el que los peruanos nos robaron todo el oriente ecuatorial. Entonces, con todos esos antecedentes, estos militares dijeron, tenemos necesidad de que los estudiantes universitarios también tengan su entrenamiento en la cuestión militar. Y efectivamente llegó la época en que ya, por sorteo, yo fui uno de los, entre comillas, favorecidos por el sorteo. De manera que tuve que irme pues, a esta cuestión en los meses de vacaciones del tercer año. Entonces, al primer año nos mandan a la provincia del Oro, una cosa fatal, porque nos hacían las prácticas militares en las selvas que hay allí en la provincia del Oro, cerca del pasaje,
donde habían garrapatas, hormigas, moscos, en fin, un montón de bichos y de cosas, y el calor y todo lo demás. Y con esa mentalidad de los militares, decían estos jovencitos universitarios, que les de sucio. Entonces efectivamente nos sacaban el sucio. Pero de todas maneras fue algo que viéndolo ya en retrospectiva fue algo positivo. Porque uno aprende disciplina, se fortalece incluso físicamente un poco más, a pesar de que soy flaco. De todas maneras nos sirvió. En el siguiente año nos llevaron ya a Quito al cuartel que quedaba en Cotocollao, al norte de Quito. Y allí ya la cosa fue un poco mucho más llevadera. Allí nos pasábamos bien con las quiteñas, con las y todo lo demás. De manera que allí ya fue más bonita la cosa. De manera que desde el punto de vista de la profesión prácticamente no influenció mayormente esta experiencia, que es más una anécdota, ¿no? Lo que sí fue realmente anecdótico y que yo siempre cuento en el libro en El último centauro, fue que una noche nos cogieron, salíamos de un cine, hay un problema con el Perú, ya están dándose de balas allí en la frontera, entonces tenemos que nosotros también estar alertas, porque a lo mejor este problema se va a agravar. Y nos mantuvieron toda la noche armados y equipados, listos como para entrar ya en combate, ¿no? Entonces allí relato yo que allí se siente que debe ser la sensación del soldado que está en vísperas de entrar en una batalla, esa tensión psicológica que uno siente. Eso fue tal vez lo más destacable de esa aventura militar que tuvimos. Bueno, doctor, continuando con la entrevista, ¿cuál fue la primera actividad que usted hizo al salir ya de la universidad? Bueno, yo te digo que cuando uno sale de la universidad, esa es mi convicción muy personal, tú te sientes como que llegas a un terreno desconocido. Porque mientras estás en la universidad, tienes el respaldo de tus maestros, de tus compañeros, si es que metes la pata en alguna cosa, te ayudan y todo lo demás. Pero una vez que te ponen el birrete y con la capa, te dicen chao, te abren la puerta y tú te encuentras solito y dices, ya llegó mi responsabilidad. Entonces es esa sensación medio angustiosa de saber que de lo único que uno depende es de su propia responsabilidad como médico. De manera que esa fue mi primerísima impresión cuando al día siguiente, después del chuchaqui, lógicamente, de haber festejado la cuestión. Pero es así. Esa fue mi impresión muy personal. Y enseguida, pues, a buscar la especialidad. Yo me inclinaba mucho por la cirugía, me gustaba, porque yo soy hábil de manos. A mí me gustan hacer cosas, me gusta dibujar, me gustan hacer muchas cosas con las manos. Muchos de los muebles que tenemos aquí los he hecho yo, algunos. Entonces tenía esa inclinación a lo manual. Me gustaba mucho la cirugía. En esa época el cirujano estrella en la ciudad de Cuenca era el doctor Vicente Corral. Había también el doctor Luis Maldonado, que era un muy buen cirujano, que se formaba en Chile. Pues a mí me gustaba mucho la cirugía, pero allí venía un poco ese celo profesional que había en esa época, como que le cerraban a uno un poco las puertas. Y se dio el caso de que había la oportunidad de hacer una especialidad en traumatología. No me gustaba mucho la traumatología, pero dije, bueno, es la única oportunidad. Hay una beca en la universidad,
de Santiago de Chile. Están abiertas las puertas en el Instituto Traumatológico de Santiago. De manera que si quiere, pues ahí está, oportunidad. En efecto, pasaron algunos meses en estas cuestiones de hacer las documentaciones y todo lo demás, hasta que un día el secretario de la facultad me dice: oiga, doctor, dice, usted va a perder la beca, está dejando pasar el tiempo y ya se va a perder esa beca. Digo, no, pues no, es que no he tenido la contestación de allá de Chile, no estoy seguro, no sé, pues si se va, si no se va, usted va a perder la beca. Bueno, esto me voy, como sea. Y a ustedes les cuento confidencialmente, con $50 en el bolsillo, fui a Santiago de Chile. No tenía idea. Tenía el antecedente de que una de mis hermanas se casó con un chileno. Y él me dice: oye, ándate a Santiago, salí, yo conozco una hostal o una hostería donde tú puedes llegar. Hasta ahora me acuerdo, se llama Siglo XX, queda en tal calle, tal, aquí. Allá, bueno, buenazo, ya tengo la referencia, cuando menos. Efectivamente, llegué a Chile, Santiago, cogí un taxi, lléveme a la dirección esta. Llegamos a esa dirección. Esta es la hostería tal, en el siglo XX. No, señor, no, aquí no, ninguna hostería, no. Pero no había una hostería, no. Chuta, ¿y ahora qué hago? Lléveme al Instituto Traumatológico, que le digo al taxista. Me lleva efectivamente al Instituto Traumatológico. Llego allí con mi maletita. Sí, es que, digo, soy el doctor fulano de tal, digo, del Ecuador. Pero no hemos tenido confirmación de su viaje. De todas maneras, se portaron muy bien. Vamos a hacer todo lo posible para que usted llegue acá y todo lo demás. Pero mientras tanto, dije, hasta arreglarle su cuestión aquí en el instituto, pues vaya usted a algún hotel cercano, en fin, con su maleta, con el taxista allí, llévenme por aquí cerca. Me fui a una casa de posada que había por ahí cerca, dejando allí la maleta, llegué. Allí me recibieron muy bien. Sí, ya está arreglado. Venga nomás, traiga sus cosas, traiga su maleta. Allí empecé mi especialidad en el Instituto Traumatológico. El Instituto Traumatológico de Chile en esa época era lo que se llamaba la Caja de Accidentes del Trabajo, que era una institución que tenían allí en esa época en el gobierno, donde se recibían todos los accidentes del trabajo de Santiago de Chile. Habían muchos médicos que trabajaban allí, todos traumatólogos, y además médicos de consulta, el otorrino, el dentista, el médico clínico general, etcétera, etcétera. Y allí comencé la práctica de la especialidad. El jefe, el director del Instituto Traumatológico, era un médico de origen alemán, nazi, de ideas bien racistas, nazis. Se llamaba Teodoro Gebauer. Y me dijo: ha venido este joven de Ecuador, muy bien, vamos a recibirlo bien. Y habían otros médicos chilenos, todos muy buenos. Estuve allí cerca de 2 años en el Instituto Traumatológico. Pero solo se recibían lesiones traumatológicas, fracturas, luxaciones, bla, bla. Yo dije: pero yo necesito algo más. ¿Dónde están las lesiones congénitas y todo lo demás?
por ahí alguien me dijo, ándate al hospital, que no me acuerdo el nombre en este momento, Roberto Arriarán, que era un hospital de niños, en el cual tenían pues clínica, cirugía, traumatología, etc. Fui al hospital Arriarán, allí hablé con el doctor Alfredo Rayman, que era el jefe de la cuestión ortopédica. Me recibió también perfectamente bien. Y allí comencé pues a investigar algo de estas lesiones congénitas, que el pivot, que la luxación de cadera, anomalías congénitas de los miembros, todo lo demás. Entonces eso complementó mi preparación traumatológica que había tenido en el Instituto Traumatológico. Al cabo de casi 2 años ya me cogió la nostalgia porque incluso querían que me quedara allá a trabajar con ellos, pero yo dije no, yo me voy a Cuenca porque yo me debo a Cuenca, quiero hacer mi especialidad allí. Efectivamente llegué y comencé mi práctica profesional. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de entrar ya como profesor auxiliar en la Facultad de Medicina. Comencé como ayudante de cirugía pediátrica, me acuerdo. Y poco a poco fui aprendiendo. En ese tiempo el profesor titular de traumatología era el doctor Rubén Cazorla, que había sido el traumatólogo, que también estudió en Chile, pero que no tenía una cierta escuela un poco medio anticuada. Yo llegué con conocimientos nuevos a la ciudad de Cuenca, sobre todo en lo que respecta a lesiones traumáticas, a lesiones congénitas, a lesiones neurológicas. En esa época había muchas secuelas todavía secuelas de poliomielitis. De manera que todas esas áreas fui yo cubriendo que no habían sido cubiertas antes, y sobre todo haciendo hincapié en esa lesión que era tan frecuente en nuestro medio, la luxación congénita de la cadera. Fui el pionero prácticamente en la investigación, en el desarrollo y en el tratamiento, sobre todo haciendo hincapié en el tratamiento precoz de la luxación congénita de cadera, que era un tema desconocido en esa época. Los niñitos que nacían con su lesión en esa época, o las niñitas, sobre todo en las mujercitas se daba, iban a Quito, iban a Guayaquil para que allí les trate el doctor Bonilla en Quito, que era el traumatólogo de fama en esa época, o el doctor Remiliano Crespo en Guayaquil. Pero en Cuenca no se trataba ese tipo de patología. De manera que yo fui realmente, inició en esa época la importancia que tenía este tipo de lesiones congénitas. Y estas otras, como les digo, secuelas de parálisis cerebral, secuelas de poliomielitis, en fin. De manera que comenzamos a hacer cirugías y tratamientos que no se habían hecho nunca en la ciudad de Cuenca y en el austro del país, porque incluso venían de las provincias vecinas, de la costa, incluso de las provincias del norte, a nuestra ciudad para sentir los efectos de las nuevas especialidades. Ando con estas preguntas, hubo un acontecimiento muy importante para el Ecuador, no me imagino, para usted. ¿Qué nos puede manifestar sobre el proyecto COP? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuál fue la experiencia que le dejó a usted? Ya. Yo estaba recién llegado de la especialidad en Chile, año 1964, donde comenzaba justamente mi práctica de la especialidad, mi práctica privada, y ya me incorporé a la Facultad de Medicina como profesor auxiliar. En esa época, en el Hospital Vicente Corral, había muy pocos médicos
asistenciales pagados por la Junta de Asistencia Social, que se llamaba en esa época. La mayoría eran los profesores de la facultad que actuaban como jefes de sala, cada uno de su especialidad. Entonces, nos enteramos de que en esa época estábamos en dictadura militar, de que iba a llegar en el Ecuador una misión norteamericana que traía un buque hospital y que habían decidido justamente que el buque hospital iba a anclar en el puerto de Guayaquil, pero que la oficina central iba a estar en la ciudad de Cuenca. Entonces, con el apoyo de las autoridades políticas, de las autoridades de la ciudad, del rector de la universidad, que en ese tiempo era el doctor Gabriel Ceballos García, el decano de la Facultad de Medicina y los profesores, y una cantidad de gentes altruistas que se sumaron a este proyecto, se concretó esta etapa de la llegada del proyecto HOP en el Ecuador. Este proyecto pues mandaba una cantidad de especialistas a los países en desarrollo para intervenciones quirúrgicas, tratamientos clínicos en las distintas especialidades y al mismo tiempo para entrenamiento de los profesores, de los médicos, del personal paramédico de las distintas localidades a donde llegaban. Para mí fue, yo les debo decir, como si hiciera la segunda etapa de mi entrenamiento en ortopedia y traumatología, porque tuve la suerte de que el director del proyecto era un médico traumatólogo, justamente, el doctor James Madison, un gringo muy buena gente, ya sabía hablar un poco de español. A mí me encantaba el inglés, yo la mayoría de mis libros, de mis revistas y todo lo demás los tenía en inglés, yo sabía bastante inglés. De manera que a mí me sirvió incluso para practicar mi inglés, la llegada de estos médicos, y al mismo tiempo, desde el punto de vista académico y profesional, para absorber las técnicas norteamericanas que en esa época eran las que estaban comandando el desarrollo de la medicina a nivel mundial. Con el doctor Madison, les digo en pocas palabras, nosotros comenzábamos 3 días por semana las cirugías a las 8 de la mañana y terminábamos más o menos a las 10 u 11 de la noche, porque era tal la afluencia de pacientes que venían no solo de la provincia, sino de las provincias vecinas, incluso algunas del Perú, algunas de Colombia, porque por la fama de estos cirujanos y de estos médicos norteamericanos venían gente de todo el país. De manera que nosotros teníamos una jornada quirúrgica increíblemente larga, agotadora, 3 veces por semana. Los otros 2 días de la semana nos dedicábamos a las consultas de las gentes que llegaban. De manera que esa fue una experiencia, se podría decir, intensiva de entrenamiento que tuve yo para perfeccionar la práctica de la especialidad. En esa época nosotros hacíamos realmente cirugías que no se habían hecho nunca en el Ecuador, con el doctor Madison y con otros traumatólogos que llegaban, pero sobre todo con Madison, que como digo era el jefe del proyecto y él estaba permanentemente con nosotros. De manera que esa fue una experiencia muy, muy interesante desde el punto de vista personal para mí. Pero hablando ya en el contexto de la medicina cuencana, la llegada del proyecto HOP fue un revulsivo, fue una
oportunidad para que la medicina de Cuenca dé un paso gigantesco hacia adelante. Ellos se encargaron de entrenar a todos los clínicos, a los cardiólogos, a los cirujanos, a todos los especialistas, porque iban llegando un montón de especialistas que se iban turnando, al personal paramédico, a las enfermeras, realmente a todo el personal del hospital. No solamente eso, sino que ellos traían cargas enteras de insumos médicos, de equipos médicos, de instrumental, que nos sirvieron por muchísimos años para completar el escaso arsenal médico que teníamos en ese tiempo, ¿no? De manera que la llegada del proyecto HOPE en el Ecuador y en nuestra ciudad sobre todo fue realmente una época inolvidable y sobre todo muy productiva para la medicina. Fue un revulsivo, como digo, para que la medicina cuencana dé un gran paso hacia adelante. En cuanto a la época en la que usted vivió todas estas experiencias de la medicina, ¿cómo se vivieron o cómo fue la evolución de la medicina en los años 60? Bueno, yo había escrito un librito que todavía está inédito, no publicado, que justamente hace referencia a esa etapa de la medicina cuencana. Como yo les decía fuera de cámara hace un poco, en los años 60 a nivel mundial se da un cambio ideológico, sociológico, político, muy, muy fuerte. Hay una liberalización, una sacudida para liberarse de las ataduras del pasado. Surge una juventud mucho más liberal, más protestataria, si es que cabe el término, y se da una revolución a nivel mundial en los aspectos sociológicos, políticos, culturales, artísticos y todo lo demás. Y en Cuenca también pues nos llegan estos aires de esta nueva época que se abre al modernismo. La misma ciudad de Cuenca cambia su aspecto. Muchas de las casas tradicionales son botadas al suelo y se erigen los nuevos edificios de cemento, por aquí, por allá. Las quintas vacacionales que estaban alrededor de la ciudad son convertidas en ciudadelas, llegan las motoniveladoras, todo se convierte ya en nuevas ciudadelas, la ciudad de Cuenca comienza a crecer, llega la fábrica de llantas a Cuenca, llegan un montón de cosas nuevas que cambian fundamentalmente el aspecto de la ciudad, esa ciudad medio conventual que era anteriormente la ciudad de Cuenca. Y Cuenca entra a la modernidad. Y como consecuencia también, pues la medicina, a partir de esta década de los 60 que estamos relatando, que comienza nuevamente con sus nuevas tecnologías, con la llegada de los nuevos especialistas, entre los cuales yo me estaba siendo parte, todo eso comienza a cambiar fundamentalmente. Dice aquí, les voy a leer algunos párrafos, al iniciarse la década de los 60, en el ámbito de la medicina cuencana se produce un fenómeno de estas características revolucionarias. La vieja facultad ha renovado sus cátedras, ha ampliado y actualizado su pensum de estudios, la escuela de odontología se ha constituido en facultad y se han creado las escuelas de tecnología médica y de auxiliares de enfermería. Muchos jóvenes hemos salido a especializarnos en el exterior y con la llegada de estos jóvenes cambia de inmediato el panorama médico de la ciudad.
Por de pronto la tradicional figura del médico general, tan familiar, tan reconocida por la sociedad, se va diluyendo paulatinamente en el escenario cotidiano, pero no desaparece. Adquiere más bien la imagen del consejero obligado, del maestro que acude a las consultas domiciliarias, que hace oír su autorizada voz en las juntas médicas y hasta del que absuelve los naturales recelos de la gente ante las intervenciones de estos jóvenes que acabamos de llegar con nuestras especialidades. Bueno, doctor, continuando con la entrevista, ¿qué nos puede comentar sobre esa transición que hubo asimismo en los años 60, 70, del hospital de San Vicente de Paúl al hospital Vicente Coronel Moscoso? ¿Cuáles fueron los principales cambios que se dieron en este proceso? Bueno, nosotros nos habíamos formado en el hospital Vicente Coronel Moscoso, un hospital clásico, tradicional, de factura antigua, que estaba regido propiamente por la Facultad de Medicina, por las monjitas de la caridad, que eran las que se encargaban de la cuestión religiosa y de la cuestión técnica, y por la Junta de Asistencia Social, que tenía varios médicos que eran los empleados propiamente de ese hospital. Entonces estábamos acostumbrados a ese hospital antiguo, clásico, medio romántico. Pero la ciudad de Cuenca había crecido y había ya la necesidad de fundar un nuevo hospital, porque este hospital de San Vicente de Paúl había quedado ya obsoleto. De manera que se iniciaron los trámites justamente en la década de los 60, trámites burocráticos con las autoridades, con el gobierno, tratar de conseguir el espacio, tratar de conseguir el dinero, tratar de conseguir los aspectos técnicos, etc. Y pasaron casi 10 años para que ese sueño que tenía la ciudad de Cuenca se concretara. Realmente ya en la década de los 70 es cuando recién se concreta la construcción del Hospital Vicente Corral Moscoso, justamente en la época en que estábamos con la dictadura militar. Eso fue un mérito de los militares que se dieron cuenta de la necesidad que había de concretar ese sueño que tenía la ciudad de Cuenca de contar con un hospital moderno. De manera que se inició la construcción del Hospital Vicente Corral Moscoso en los predios del Paraíso, de la zona donde se encuentra. Y al mismo tiempo la Facultad de Medicina comenzó también la construcción de su nueva sede, cerca del hospital, como tenía que ser, lógicamente. Porque la ciudadela universitaria se creó en la época en que era rector el doctor Carlos Cueva Tamariz, y las facultades de leyes, de ingeniería, de arquitectura y todos los demás pues, se crearon donde actualmente están. Pero la Facultad de Medicina se quedó sin local, porque justamente no había el hospital, al cual tenía que estar adjunta la Facultad de Medicina. Entonces la Facultad de Medicina siguió trabajando en el viejo local, junto al río Tomebamba, junto al antiguo hospital, hasta que se concretara la construcción del Hospital Nuevo de Vicente Corral Moscoso. Nosotros vivimos esa época de transición y coincidiendo con ya la inauguración del Hospital Vicente Corral Moscoso y con la construcción de la nueva facultad, se da una revolución ideológica que especialmente afectó a la Facultad de Medicina. Se produce un cambio de las estructuras ideológicas de los profesores. Los médicos prácticamente en nuestra época dejábamos la ideología política en segundo plano, nos dedicábamos más a nuestra cuestión profesional.
Pero a partir de la década de los 70 comienza a germinar esta nueva concepción de tendencia súper izquierdista, donde se habla de los chinos, de los maoístas, de los cabezones, incluso, que decían. Y muchos de los profesores de la Facultad de Medicina eran muy fervientes seguidores y activistas incluso de estas nuevas tendencias políticas. Y comienzan ante la inoperancia, ante la indiferencia, digamos así, de los otros profesores, entre los cuales me incluyo yo. No teníamos estas tendencias políticas, ideológicas. Comienzan ellos a gestar sus cuestiones ideológicas y a tomar las riendas de la facultad. De manera que en el momento en que nos dimos cuenta, la mayoría de los profesores que habíamos estado medio sin darnos cuenta de estas cosas, en ese momento ya ellos estaban prácticamente liderando los puestos directivos de la facultad, con esta ideología que era bastante cerrada, sectaria, que no admitían la otra ideología moderada, podríamos decir, que teníamos la mayoría de los profesores. De manera que allí se da ese conflicto, un conflicto que prácticamente no tenía solución, porque cada quien mantenía su postura a rajatabla. Una cantidad de reuniones, de asambleas, queriendo aunar conceptos, pero fue imposible. De manera que más del 70% del cuerpo docente decide renunciar, con la idea de que ante la renuncia de más del 70% del cuerpo docente, la facultad se quedaba prácticamente en acefalía y que tenía que realizarse una reorganización total. El rector de la universidad en ese tiempo estaba muy de acuerdo con esta tendencia izquierdista que estaba dominando en la facultad. Dice, muy bien, pues si estos señores quieren renunciar, que renuncien, no hay problema. Nosotros veremos cómo solucionamos el problema. Aceptada la renuncia. Y esta renuncia se produce sobre todo porque había un grupo de profesores que no estaban ni por el uno ni por el otro, medio indecisos, pero que a la final dijeron, nos vamos con los de la izquierda. De manera que nos quedamos renunciados. Y el rector de la universidad, con sus colegas, incluso con los dirigentes de la FEUE de esa época, dicen, no hay problema, vamos a reorganizar la facultad, pero con gente de nuestra ideología. Y traen a muchachos jóvenes, todos los profesores que se quedaron, que no renunciaron, y se reorganiza nuevamente la Facultad de Medicina. Nosotros habíamos ya fundado la Clínica Santa Inés en el año 1967. Dijimos, bueno, y en ese tiempo nos llama el doctor César Cordero Moscoso, el curita Cordero, dueño de la Universidad Católica. Y dice, yo estoy queriendo crear la Escuela de Medicina en mi universidad. Ustedes que han renunciado, ¿por qué no vienen a hacerse cargo de esta nueva facultad que quiero crear? Bueno, pues muy bien, tenemos esta oportunidad de seguir nosotros ejerciendo nuestra docencia, creando esta nueva facultad. Efectivamente, nos adherimos a la Universidad Católica
y fundamos la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, de la cual yo fui profesor por unos 4 o 5 años, pero luego renuncié, porque había una serie de cosas con las que yo no estaba muy de acuerdo. Y la Facultad de Medicina siguió, creo que sigue hasta la actualidad. Esa fue la transición y esa fue la división ideológico-política que se creó, que fue realmente una verdadera crisis, pero que de todas maneras, viéndolo ya en retrospectiva, creo yo que fue algo positivo, porque la pugna que existía entre los dos grupos hizo que la medicina y que las facultades trataran de superarse académicamente, científicamente, docentemente, de manera que esta fue una especie también de impulso para que la medicina y la docencia y las universidades adquieran mucha mayor prestancia científica y docente. Bueno, continuando con la entrevista, doctor, sería la última parte. Nos gustaría saber cuáles fueron sus casos, sus cirugías que más le impactaron dentro de su vida profesional o dentro de su vida. Bueno, yo podría decir que como pionero de una especialidad en la ciudad de Cuenca, me encontraba prácticamente en un terreno desconocido. Y los primeros tanteos que uno hacía para ejercer la especialidad fueron bastante críticos, bastante difíciles. Había que luchar incluso contra los prejuicios de la gente de nuestra ciudad que había estado acostumbrada al médico general, en fin. Decían, estos jovencitos que acaban de llegar y que ya quieren operar. Sobre todo tratándose de la cuestión de las lesiones congénitas, había que luchar contra el temor natural que siente el papá ante la bebita. Dice, doctor, le pongo en sus manos para que usted le opere de las caderas. Entonces la responsabilidad de uno de hacerse cargo de esas primeras experiencias en la especialidad fueron bastante duras. Muchos casos con éxito, pero también casos que no resultaron bien. Tengo yo la impresión de que el médico joven, ojalá eso no les pase a ustedes cuando ya sean especialistas, el médico que llega con la especialidad joven, un poco medio sobrado, cree que puede solucionar cualquier problema, se cree capaz de cualquier cosa. Y a veces uno se mete en problemas. Por ejemplo, el caso de una chica, de una niña que ha sido ya operada por otro médico y que no ha quedado bien. Y uno dice, no, yo sí le arreglo. Y uno se encuentra ya con una lesión fibrosada, cicatrizal, ya con cambios anatómicos en la cabeza del fémur, con necrosis vascular, con una cantidad de cosas. Sí, pero... Y uno se mete y las cosas no le resultan. Y la gente a uno le reclama. De esos casos estuvieron unos, tengo que reconocerlo. Por esa especie de orgullo, de suficiencia que uno tiene al comenzar su práctica profesional. Con el pasar de los tiempos uno va siendo más prudente, más cuidadoso. Igual me ocurrió, cuando comenzamos a utilizar, por ejemplo, las prótesis totales de cadera, que fueron también una novedad en Cuenca. Las primeras prótesis fueron realmente muy traumatizantes para uno, porque uno estaba haciendo una cirugía que no había hecho nunca. Y uno tenía que comenzar a buscarse la manera de salir bien librado de la cosa. Y asimismo algunas resultaron excelentes, pero otras
son buenas. De manera que esas quizás fueron las experiencias negativas que uno con el transcurso del tiempo, con la voz de la experiencia, va dejando de tener. Hay casos en los que uno dice, ya cuando uno tiene mucha experiencia, digo, doctor, quiero que me dé arreglando. Deje nomás, es mejor que no le toquen, que no le hagan nada, porque es peligroso meterse a operarle o hacerle cualquier tratamiento. De manera que esas experiencias le van enseñando a uno justamente en base a los fracasos, a los resultados negativos que uno va teniendo, que son los que más le enseñan, más que los éxitos que uno puede conseguir. Esa podría ser la respuesta a esta interrogante que usted me hace. Ahora, a nosotros también nos interesó mucho el ámbito suyo de la escritura, en específico de la obra El último centavo, y usted nos ha comentado que tiene otros escritos. ¿Cuál es su motivación para realizar estos? Bueno, esta afición por la literatura, por la lectura y por la escritura me viene desde la infancia. Yo tenía un padre que era muy afecto, muy amigo de la lectura. Ya desde niños a nosotros nos traía los cuentitos, las novelitas chicas para que empecemos a leer, para que nos fuéramos aficionando a la lectura, a la literatura. Y con el transcurso de los años, en el colegio nosotros tuvimos también muy buenos profesores, estos curitas jesuitas de literatura, que también nos incentivaban para escribir, para hacer unas buenas redacciones y cosas. Y toda la vida a mí me ha encantado leer, he leído mucho, novelas, ensayos, historia, la historia me encanta. De manera que todo eso ha ido en mí creciendo. Tuve además la suerte de haberme casado con una señora a la que yo admiro mucho, que es Catalina Sokos, que es una poeta en este momento reconocida incluso a nivel nacional. Es una excelente escritora. Si ustedes leen El Mercurio los días lunes, ella tiene un artículo que siempre sale escrito por ella, que también fue para mí un incentivo muy grande y una manera de amarle más a esta cuestión de la escritura, de la literatura. Ella ha sido para mí una guía, un apoyo y hasta una maestra en muchas cosas. Todas las obras, todos los escritos que yo he hecho, mi hija deme viendo, le parece bien, hay algo que corregir. Y ella con esa intuición que tiene, esa gran capacidad que tiene para la literatura, para la poesía, me ha hecho muchas correcciones, muchas cosas. De manera que todo eso me ha servido para tener esa tendencia a escribir cosas, poniendo un poco mucho de mi ser, de mis sentimientos, de mi alma, en lo que he escrito. Y ahora, en cuanto a su retiro, nos interesaría saber cómo es su vida actual, qué realiza, cuáles son sus hobbies actuales. Bueno, yo estuve pues trabajando en el Hospital Vicente Corral Moscoso, en la Facultad de Medicina y luego en el Hospital Vicente Corral Moscoso, casi 40 años. Y seguí siendo el jefe de servicios de traumatología en el hospital hasta los últimos tiempos. Ya llegaron muchos jóvenes especialistas que me enseñaron incluso muchas cosas, lo debo reconocer, porque uno ya va quedándose un poco medio atrás a medida que pasan los años y a uno ya no se actualiza mucho. Y más o menos hace unos 3 o 4 años
ya ha llegado la nueva política de este gobierno, en que ya los mayores de 70 años iban saliendo afuera para que vengan los jóvenes. Entonces, poco a poco iba ya habiendo un poco de presión en ese sentido, hasta que en el año 2012, creo que fue, no recuerdo exactamente, yo dije, ya están queriendo sacarnos a los viejitos mayores de 70 años. Antes de que me manden sacando, yo salgo voluntariamente. Aquí está mi renuncia, muchas gracias, hasta luego. También era en parte algo natural, porque ya la vista uno va perdiendo, ya se pierde la coordinación para las cirugías, todo lo demás. Dije, me ha llegado la hora de descansar. He hecho lo suficiente, creo que mi vida como médico ha sido plena, he cumplido con los objetivos que me he planteado, de manera que me llega la hora de descansar. Gracias a Dios, nosotros habíamos adquirido con mi mujer esta propiedad muchos años antes, en el año 79, por ahí, de manera que tenía ya esta casita que luego le ampliamos esta parte nueva. Y allá me voy a ir a meter para dedicarme a las plantas, a la lectura, a seguir escribiendo cosas, a estar con mis hijos, en fin, a descansar. De manera que me retiré también ya de la práctica privada, porque ya los jóvenes es como el juego de la mantequita, no sé si ustedes saben, donde uno están sentados varios en una banca y van llegando unos y el que queda ya al filo, ¡pum!, tiene que caerse porque llegue el otro. Entonces así va las nuevas generaciones, a uno empujándole poco a poco. Es natural, esa es la historia de la humanidad, ¿no? Así ha sido todo. En la medicina igual, los nuevos jóvenes van llegando con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, y van desplazando a los que estuvimos en los tiempos pasados haciendo también igual, porque nosotros también fuimos desplazando a los que nos precedieron en esta práctica de la medicina. De manera que yo me siento muy contento y desde luego este momento en que ustedes han tenido la amabilidad de venir a que yo les dé la historia de mi vida, si es que cabe, me siento muy honrado, muy feliz, contento. No tengo los méritos suficientes como para que ustedes se hayan fijado en mí. Tal vez, como les decía al comienzo, en mí están viendo ustedes la historia del médico, de la medicina en general, de cómo va evolucionado, de cómo la historia ha ido cambiando poco a poco, de cómo ustedes han llegado a ser lo que en este momento son y de cómo ustedes llegarán a ser lo que pretenden ser, que creo que serán unos excelentes médicos que seguirán haciendo el bien a sus semejantes. Y por último, no sé si nos podría brindar unos consejos ahora que nosotros estamos comenzando nuestra vida profesional. Bueno, tener primero vocación, una sólida base científica, sólida, y un gran amor por su profesión y por los seres que ponen en sus manos la vida y su salud. Una gran dosis de responsabilidad, de ética, ser sobre todo éticos, mantener una línea de conducta invariable, siempre hacia la ética, no ser comerciantes, no comercializar la medicina, ser ante todo apóstoles, si es que cabe el término, entregarse a los demás con todo lo que ustedes pueden dar de sí, con toda su capacidad humana, científica, espiritual, mental, con todo lo que son. Así lograrán ser buenos médicos, buenos ciudadanos,
hombres que respeten a sus seres que les rodea y hombres que hagan bien a la humanidad. Muchas gracias, doctor. De parte de todos, queremos agradecerle a usted por el tiempo, por la apertura que ha tenido para con nosotros. Nuevamente, agradecerle su gentileza, compartirnos su gran profesionalismo, su interés por diferentes cosas, permitirnos adentrarnos un poco en su vida y que para nosotros siempre fue una motivación, un gran ejemplo que podemos seguir en cuanto a nuestra carrera y también como persona. Y como usted nos contó en la entrevista, que no es solo el ámbito científico, también un médico debe tener amplios aspectos literarios como persona, mostrar el interés por esta carrera, y eso nos ha ido enseñando en estas entrevistas y en estas conversaciones que hemos tenido. Y queríamos agradecerle de sobremanera nuevamente su apertura y su calidez como persona. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer, ha sido un gusto. Ojalá haya llenado las expectativas que ustedes han tenido conmigo. Muchas gracias. Yo creo que